Ahora sí vamos a empezar a grabar, listo. Entonces, ¿quién quiere empezar? A ver, ¿cuántas preguntas son? Como 5, creo que les va a tocar día una. Sí, profe. A ver, ¿comparto pantalla, profe, o qué? Sí, hágale, Josep. Ahí va. Sí, son 5 preguntitas. Muy bien. Profe, yo ese primer punto y segundo lo encontré como la misma parte, entonces la asunté. Ajá. Pues si voy a decir solamente que es modelo vista controlador, se puede decir que es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación, la interfaz de usuario y la lógica de control en 3 componentes que son diferentes. También se puede decir que es un modelo muy maduro que ha demostrado la validez a lo largo de los años en todo tipo de aplicaciones sobre multitud de lenguajes y plataformas de desarrollo. El modelo está pues dividido en la parte del modelo, la vista y el controlador. Entonces, el modelo contiene la representación de los datos que maneja el sistema, es la lógica pues del negocio y tiene pues sus mecanismos de persistencia. La vista es como la interfaz que le mostramos al usuario y ya el controlador es el intermediario entre el modelo y la vista, es el que se encarga de hacer pues la comunicación entre los dos. Acá pues hay una pequeña imagen. El aporte personal mío, pues, profe, volví a decir como qué era, qué entendí por el modelo, por la vista y el controlador. Dije que el modelo vista controlador era pues el encargado de la separación entre datos, lógica e interfaz. Volví a decir como que era el modelo, la interfaz y ya acá continuaba con el tercer punto. Por acá tenía el videito abajo, 2 videitos, el que tú colocaste y otro. Ok, párame ahí, Josep, porfa. Paro de presentar, profe. Sí, sí, hágale. Párame a preguntar. Steven, ¿tú qué tienes, porfa? Sí, profe, ya comparto. Listo. Profe, ¿sigo con el tercero o no sé? Sería bueno, no sé, como Bueno. andar de cómo está conformado el Que modelo vista continúe el controlador. segundo, profe, y mira Eso, si de pronto continúe tiene cosas eso. diferentes. Eso, el segundo y el tercero, Steven. Listo, vale. Listo. MVC está conformado por 3 partes o 3 carpetas o 3 comportamientos, ¿cierto? Que es el modelo vista controlador, donde el modelo es no solo la lógica en teoría, porque normalmente no se va a utilizar la lógica, pero sí es como la parte donde va a haber esa comunicación hacia la base de datos, ¿cierto? A lo que llamamos hacer una petición. La vista ya puede ser un framework como Vue, Angular, o sea, cualquier vista es algo nada más de experiencia de usuario, algo visual. El controlador es la parte, ¿sí? Que se encarga ya más que todo de la lógica, por así decirlo, que se encarga de hacer la comunicación entre la vista y el modelo para que este se cumpla, ya sea en alguna función, algún proceso, alguna tarea en ejecución, ¿cierto? Entonces el controlador es el que permite normalmente ejecutar o escuchar esos eventos, ¿cierto? Para ya luego hacer el CRUD completo de acorde obviamente a lo que se está haciendo con el modelo y la vista. Aquí hay un ejemplo de cómo estaría funcionando, ¿cierto? Normalmente he visto que el modelo vista controlador puede ser implementado de diferentes maneras
en diferentes lenguajes, ¿cierto? No solo en PHP está, sino que también están en otros lenguajes, incluso también se pueden hacer la unión con MVP o MVT, que es el de template y el de Python. Y también como tal ya con el MVVM, ¿cierto? Que ya sería pues el vista modelo que ya se une y las arquitecturas o estos modelos se pueden unir pues como para darle más seguridad a lo que es la capa de datos de cualquier sistema, ¿cierto? Entonces acá vemos la imagen donde nos dice pues que hay una circularidad, ¿cierto? Lo digo de circularidad por lo que se ven las bases de datos, ¿cierto? Que realmente no se podría dar en una base de datos, pero así pues se interpreta, ¿cierto? Y acá estamos viendo que la vista siempre va a tener una entrada hacia el controlador y que el controlador va a modificar o hacer una petición al modelo con tal de actualizar la vista, ¿cierto? Entonces un ejemplo claro sería tener un formulario donde ingresemos, no sé, un nombre y una fecha, pasa al controlador, el controlador valida que la fecha sí tenga el formato y que el nombre no vaya a tener, no sé, caracteres especiales o cualquier otra cosa, ¿cierto? Si todo se cumple, va a pasar a ser insertado, ¿cierto? O modificado si es su caso, obviamente según el controlador, porque el controlador, disculpa, no solo es actualizar o modificar, sino que el controlador muchas veces también es para la lógica de alguna implementación, de alguna API, o sea, algo muy diferente a lo que ya estamos acostumbrados a ver como un CRUD, ¿cierto? Pero entonces acá en este ejemplo, vale, estamos modificando, le lanzamos la petición a lo que es el modelo va a tener una sentencia de SQL o de MongoDB, ¿cierto? De acuerdo obviamente como lo hayamos planteado, si es por MySQL o PDO. Y por último, se ha reflejado, no sé, un mensaje aquí en la vista de ha sido actualizado, ha sido insertado o ha sido eliminado, ¿cierto? Así sería pues como la Hagamos una estructura. claridad y Steven que esa petición que hace el modelo se lo hace a la base de datos. Eso es correcto, sí, a la sentencia de SQL, es correcto. Okay. Listo. Y listo, yo por acá pues tenía un ejemplito que este man es súper teso. Y por acá ya entramos a lo que es qué componentes hay, ¿cierto? Como les venía hablando, básicamente eso que tengo acá sería lo mismo que ya les expliqué, pero acá obviamente están pues como dando una explicación que ese componente pues se encarga de manipular, gestionar y actualizar los datos. Claro, obviamente utilizando la base de datos y que no solo pues permite hacer un CRUD, ¿cierto? Sino que ya permite hacer filtros, búsquedas avanzadas, actualizaciones avanzadas, paginaciones, que incluso cuando ustedes trabajen pues un software, ¿cierto? Ya sea con Vue, ya sea con Angular, React o hay uno nuevo que salió por ahí. Normalmente ustedes no tienen que saturar como la parte lógica, por así decirlo, diciéndole de que no, voy a hacer una función que me permita paginar una tabla y que me filtre cada 5 registros en cada paginación. Eso ya no se debe hacer así porque normalmente estaríamos sobrecargando lo que es el servidor. Ya lo más recomendado es hacer una consulta que nos permita, no sé, pasarle un parámetro, digamos que nos traiga lo consultado de acuerdo a los primeros 3 casos o filtros o algo así, ¿cierto? Y ya con la sentencia 5 nos va a traer pues como tal la información que nosotros queremos dar a conocer, ¿cierto? Listo, aquí en la vista
Normalmente está conformada por estos 3 o 4 grandes, ¿cierto? Pero a su vez ya entra también como lo que es Bootstrap, ya entra Vue, ya entra, no sé, por ahí hay una cosa del Tailwind, algo así. Y bueno, hay otras pues que sí son bastantes y entra a jugar lo que es el rol del frontend. Listo, aquí en el controlador, como dice acá, es el encargado de gestionar instrucciones que reciben y pues son atendidas, ¿cierto? Y luego procesadas. Claro que eso va a tener una comunicación hacia el modelo y hacia la vista, manipulando obviamente los objetos y dando un resultado, ¿cierto? Y entregarlo a la vista de acorde a si se cumplió o no. Por acá tengo también un ejemplo, un video de una persona que también explica súper bien. Y listo, profe, no sé si alguien ya quiere explicar de ahí para abajo. Ok, gracias, Steven. Muy bien. Con gusto, profe. Bueno. ¿Quién nos explica la cuarta? De los que quedan, Jairo, María Camila, Juan. No, profe, yo no puedo. Profe, yo, por cuestiones de trabajo y tiempo, la verdad, no lo hice. No lo hiciste, ok. Listo, María Camila. No, profe, yo también se me olvidó, la verdad. Y Juan. Igual, profe. Es que nos cogió con 2 parciales esta semana y no creo tiempo es de nada, profe. Ok. Yo sé, ¿quiere seguir usted o Steven? Cualquiera de los dos, háganle para que no acaben de compartir. El cuarto dijiste, profe. Sí, el cuarto. Estoy buscando qué pasos se deben seguir. Profe, pues yo encontré algo pero la verdad no me dejó como muy convencido. La verdad no me dejó muy convencido de ese punto. Ok. Pues es que decía por acá que los pasos que se debe seguir. No estoy compartiendo, qué pelota. No sé, de pronto sí sean así, pero por algo no me dejó muy convencido. Dice que los pasos que se deben seguir, pues una implementación para el patrón del diseño, es comenzar creando el modelo. Y acá muestran pues como un pequeño ejemplo de cómo empezar dicho modelo. Después se comienza a crear lo que es la vista, se crea el controlador, se crea una clase principal, se verifican los resultados de que sí hayan sido acordes a lo ingresado. Y acá hay pues en este mismo video que mostró el compañero como una explicación de eso. No sé si sí sean así, profe. Ok, Pues Steven, ¿tú tienes algo similar o tienes algo adicional, Steven? Profe, sí tengo algo muy similar, pero voy a mostrar un ejemplo que yo he hecho. Ok, hágale. Eso, espérame, profe, yo comparto nuevamente. Ahí ya están viendo, ¿cierto? Sí, señor. Vale. Listo. Los pasos como tal, a ver, ¿dónde está el punto? Sí. Eso. Bueno, o sea, básicamente es el mismo, porque de hecho yo no le puse las imágenes que le puso, pero sí, o sea, es el mismo, tal cual. Vale, listo, entonces vamos a ver un ejemplo que yo había hecho en su momento. Y es cómo funcionaría. Acá hay una mala práctica mía y bueno, obviamente es pues no sé si de pronto lo saben, pero es bueno colocar digamos que las carpetas en inglés y utilizar la mayoría de cosas en inglés. Ok.
Listo, entonces yo por acá tengo, a ver, yo más inicio esto acá primero. Listo, por aquí estaba ensayando en la librería. Mantienen eso, a este muchacho le gusta este cuento. Sí, eso me fascina. Y como así con un compañero que trabaja en Global Talent, con análisis de datos, entonces me Ujú, mostró una librería que se llama D3.js. Y qué ujú. librería tan potente, es demasiado potente. Wow. Esa es la que yo necesito para analizar los datos que tengo por aquí que me tienen de la nuca. Literal, es muy bacana para eso, profe. Ujú. Listo, vale, entonces les voy a mostrar que debería de tener un controlador, ¿cierto? Un controlador en este caso es el que me va a decir qué hacer o no hacer, ¿cierto? Yo acá lo tengo en un switch, ¿cierto? Y él estaré dando el rol, ¿cierto? Pero para poder entender eso, primero vamos para el rol, que sería el modelo. Y para entender el rol, nos vamos entonces a lo que es la conexión primero. En la conexión primero, estamos utilizando lo que es la conexión simple, sencilla, ¿cierto? Que es un constructor y ya un CRUD, ¿cierto? Un CRUD que me permite ya consultar, actualizar o cerrar la conexión. Acá como tal en la consulta, si yo le estoy diciendo un FetchAll, es que me traiga todos los datos de acorde al query de la consulta. Y acá en la conexión, obviamente, pues que me la inicialice o que verifique y que ya la cierre, ¿cierto? Acá tengo obviamente lo que es el MySQL y que era lo que estaba mencionando anteriormente digo. Y bueno, por acá obviamente mis credenciales y acá le estoy diciendo pues el tipo de charset que debe ser. Listo. Nos vamos al rol. En el rol, nosotros pues aparte de tener la conexión, que sería pues como lo más fundamental, es crear, digamos que la base de datos, ¿cierto? Para eso quiero hacer enuncia de algo que no sé si de pronto lo conocen, que se llama ORM, ¿cierto? Que el ORM normalmente yo lo utilizaba mucho en C# cuando manejaba eso. Y a ver un ejemplito más bueno. A ver dónde hay uno bueno. A ver, yo filtro por C# mejor, a ver si de pronto me trae uno mejor. Este es el mejor, pues, como para explicar eso. Uy. Bueno, ahora acá. Vale, el ORM, que lo podemos asimilar mucho a lo que es el rol en este caso, ¿cierto? Que ya sería parte de los modelos. Es que nos va a permitir dar una escalabilidad, ¿cierto? Una escalabilidad que, digamos, usted primero crea la base de datos, ¿cierto? Y por medio del Entity Framework, que sería el ORM de C#, vamos a tener una conexión hacia la clase, que así es como se está utilizando en este momento en MVC. Ya estos de acá obviamente sí son mucho mejores, pero ya, pues ahorita les doy un ejemplo. Listo, entonces ya acá como la base de datos ya existe, nosotros solamente vamos a tener comunicación a la clase, que nos va a permitir obviamente diferenciar
cuáles variables están en la base de datos misma. Y por eso acá le tenemos que decir que hay un ID, un nombre P, un precio, una categoría, un estado, una fecha, una referencia y una conexión, ¿cierto? Porque estas variables son las mismas que van a estar en la base de datos. Vamos a ver si de pronto por acá lo puedo mostrar. ¿Cómo es que la...? Ahí está. Vale, entonces acá están todas mis variables, ¿cierto? Que son las mismas variables que están allá, a excepción pues de la de conexión. Listo, la conexión es una variable obviamente auxiliar pues para validarla. Nos creamos aquí el constructor y le vamos a dar los tipos de datos, ¿cierto? Obviamente estos de acá pues están como numérico y aquí como strings. Vale, entonces por acá vamos a listar, llamamos la misma conexión instancia pues de la conexión y hacemos ya la consulta, que aquí es donde juega lo que es las intenciones de SQL, ¿cierto? Claro, como obviamente hay un inicio, hay un final, ¿cierto? Entonces ya cuando sabemos que el listar, que es la función que nos va a permitir traernos todo lo que haya en base, vamos a tener también otros que sería ya consultar por ID, ¿cierto? Básicamente lo mismo, a excepción de acá porque nos está trayendo o queriendo decir que nos va a traer el primer dato y no todos. Esto ya sería para validarlo como tal en la capa de vista para que todo funcione bien. Por acá también tenemos un ingresar que a su vez obviamente recibe unos parámetros que ya serían los que se van a ingresar, valga la redundancia, y siempre le vamos a indicar con el dist y la flechita para decirle a qué nos queremos referir, ¿cierto? Listo, entonces acá normal, lo actualiza, cierra conexión y luego retorna un resultado. Acá en el eliminar igual, en el editar lo mismo, ¿cierto? Ya esto, pues me imagino que lo habremos visto o ensayado en bases de datos. Listo, ya luego de esto, ya como hicimos el CRUD completo en el modelo, nos vamos a un controlador, donde en el controlador le vamos a decir que lo vamos a manejar por un switch o casos, como le quieran llamar, y le vamos a decir que normalmente lo que vaya a entrar o salir sea A, ¿cierto? Y que si no es A, pues obviamente que lo ponga vacío. Aquí validamos de acorde obviamente al dato y luego llamamos una instancia derivada de rol donde le vamos a decir ya los casos que vamos a ejecutar. Entonces acá vamos a llamar todo con la finalidad de enviarle a las variables que se van a comunicar al rol cada una de las cosas recibidas por el método post, ¿cierto? Que ya sería el de la vista. Luego de ahí vamos a llamar ya el método que nos va a permitir poder ingresar todo, ¿cierto? Y luego vamos a llamar también el editar. Acá hay una diferencia y es que el editar sí vamos a necesitar de un ID, entonces también le enviamos el ID y hacemos el mismo proceso y llamamos el método o la función editar. Luego aquí el eliminar, sucesivamente lo mismo, necesitamos un ID y ya llamamos al eliminar. Luego de eso vamos a tener por acá ya la capa visual, que sería el editar, que en el editar va a haber una comunicación hacia el rol, que es quien va a recibir todo, ¿cierto? Y vamos a tener por acá unos valores, ¿cierto? Unos valores donde le vamos a indicar cada posición de la variable
que le corresponde a cada uno. En este caso, el 1, como el nombre P, le vamos a enviar el nombre. Si es el 2, que es precio, y así sucesivamente, de acuerdo obviamente al orden que ustedes vayan obteniendo, ¿cierto? Acá le vamos a decir a quién se le vamos a enviar, que sería la acción a ejecutar, que sería a roles, ¿cierto? Que sería ya el controlador, que el controlador ya determina qué hacer o no hacer. Y por acá el método de envío, que ya sería post. Vale. Por acá estamos obteniendo también lo que es el ID. Esto con la finalidad de leer qué es lo que se está haciendo acá. Y por eso acá tenemos un hide, porque esto no se lo deberíamos demostrar al usuario final. En caso dado se le muestra, en otros casos no. Entonces acá lo tenemos con la finalidad obviamente de ejecutar alguna búsqueda u otra cosa. Por acá tenemos un índice, sí, un índice principal, donde hacemos pues lo que ya hemos visto de una tabla, ¿cierto? Con su TGOut, body o ya los que quieran implementar, porque como 2 o 3 maneras, si no estoy mal, si algo me corrigen, de hacer tablas. Y por acá obviamente los que hay. Y un for each que nos permite recorrer de acuerdo al método listar cada uno de lo que se ha insertado. También tenemos unos botones que nos permiten eliminar o editar, ¿cierto? Y por acá tenemos el ID, ¿cierto? Que está en la posición 0, como les decía. Si el 1 es el nombre, en la 0 está el ID, y con este es que vamos a poder eliminar lo que es el registro, de acuerdo al método que se esté utilizando en su momento. Acá al ingresar lo mismo, va a tener lo mismo pues que el editar, ¿cierto? A excepción pues que no va a tener el ID, sino que va a ser los datos netos, los datos que sí se están ingresando. Luego de ahí vamos a tener lo que es el index principal, que vamos a llamar ya por medio de un location, la vista rollets, que ya sería decirle que me llame esto principal para que llame a este. Eso es para obviamente tener un poquito más de control de seguridad, ¿cierto? Obviamente hay otras maneras de hacerlo mucho mejor, pero bueno, esa sería. Y por acá obviamente la base de datos, ¿cierto? Que sería pues como un ejemplito de cómo sería. Si lo queremos ver en ejecución, a ver si era este. No, este es el de V. Vale. A ver, en BC 2. Vale. Este sería el ejemplo donde vamos a darle ingresar y nos va a dirigir ya a una nueva ruta donde vamos a poder ingresar pues ya unos datos, ¿cierto? Por acá la tenemos que ingresar así porque este es tipo time, pero ya con la hora. Y aquí una referencia X, no sé, le damos a ingresar y nos va a ingresar como tal el registro, ¿cierto? Por acá le podemos dar editar y nos va a llevar al mismo registro, obviamente obteniendo el ID que es, ¿cierto? Y si vemos por acá nos estamos al editar y por acá le podemos cambiar esto y ya no lo actualizaría. En caso de que, listo, necesito eliminar, vale, lo podemos eliminar y él se va de una. Normalmente esto se podría hacer pues mucho mejor, ¿cierto? Que no actualice lo que es la parte visual, ya implementando lo que es Ajax o cualquier otra cosa pues que normalmente nos ayude.
Yo creo, profe, que eso era lo que quería explicar. No sé si Ok. Sí, tienen algo ahí que está un bosquejo complementar. de lo que se debe llegar a hacer, ¿cierto? Y los pasos que se deben, pues, seguir a la hora, pues, del desarrollo como tal. ¿Listo? Sí, Ok. ¿Quién tiene el mapa del punto 5? Yo sé que hay quedaron ustedes, la mayoría como, wow, qué cantidad de vainas que hay que hacer, ¿cierto? Pero entonces, Muy chévere. ahorita, y es chévere porque llama la atención, ahorita Sí. empezaremos a hacer cositas desde cero, ¿cierto? Eh, supone que no sabemos nada de todo eso que maneja Steven. Steven ya está en el medio, está súper bien dateado y acompañado porque yo creo que se codea con personas que están pues en el medio y que manejan todo este cuento. Entonces todo eso hay que aprovecharlo y les doy el consejo lo que él hace. Cuando usted llegue al medio, sáquele el jugo al que pueda. O sea, esté ahí a la sombra que uno aprende de todo un poquito. sí, ¿Listo? es verdad. Entonces es eso, el que le gusta le sabe y él la tiene clara y sabe que esto de desarrollo web ya lo que para él es indispensable pues y tiene una ventaja que está en el medio, ¿cierto, Steve? Sí, profe. Ok, bueno, Yuse, tú tienes el mapa, Profe, no lo hice, no lo no hizo. lo alcancé a hacer. Es que esa consulta, yo dije, voy a hacer este pedazo y el mapa para después. Y después me empezaron a llegar trabajos y no me dio tiempo. Pero lo Ok, hago ahorita en un momentico. ok. ¿Y usted alcanzó a hacer el mapa, Steven? Sí, profe. Bueno, muéstranoslo, Steven, se volvió un monólogo esta clase hoy, muchachos. Profe, pásele el sueldo. Hoy se lo va a tener que dar a él. Así es. Ese lo voy a tener que dar a él, no le busque. Y eso, profe, que está más saturado de trabajo. Oh, es que este tiempo se vuelve complicado. Se lo digo Sí, también, No, dándole pero al... sabe administrar muy bien el tiempo entonces. Sí, el hombre es un administrador. Me imagino que ni novia tiene Steven, pues. no, sí tengo yo, claro, profe. Sino que es Oiga que eso. hay que, hay que darle prioridad a lo que es. Ajá, ok. Bueno, El mapa. bueno, quería hacer una recomendación así, profe, Mm, pues que a usted también le gusta la programación, y es que ustedes vean esta extensión en Visual Code que se llama Type 9. Esta es una inteligencia artificial que le permite a usted codificar mucho más rápido basado en memoria. Es decir, usted copió en pasados días una línea que decía SQL igual a R y ya cuando usted vuelva a copiar SQL, él se lo va a igualar a R. mm, Es muy bacana, o sea, es como con la finalidad de que se vuelva más inteligente el sistema. ok, estos días que estemos trabajando ahí, nos la enseñas, pero vamos a empezar inicialmente que las cositas las hagamos y después los enseñamos a correr, ¿listo? Sí, es verdad, Eso. profe. Es basada en inteligencia artificial esa extensión. Qué bacano. Sí, eso es muy bacano. Yo la ensayé y yo como, uy, qué bacano. No, todo eso que va ayudando con el tiempo, es bienvenido sea. Profe, yo lo hice muy resumidamente. Yo la verdad no le quise meter tanta cosa, ¿cierto? Ajá. Básicamente acá tenemos el MVC principal, ¿cierto? Tenemos como, o sea, el cumplimiento de cómo sería de comunicar y tenemos un router, ¿cierto? Ujú. ¿Por qué motivo yo digo que tenemos un router? Porque nosotros, como les decía ahora, nosotros tenemos una ruta, ¿cierto? Una ruta que nos va a permitir saber diferenciar si se está haciendo una creación, una edición, o sea, cualquier cosa, pero nosotros tenemos que mostrar qué está haciendo el usuario. Y básicamente el MVC se compone de ello, donde tenemos ya un modelo, una vista y un controlador. Como venía hablando, acá en el modelo tenemos lo que es la comunicación hacia la base de datos, obviamente con la finalidad de hacer un CRUD completo o otras funciones pues que podamos escalar. Acá también tenemos lo que es la vista.
en la vista tenemos ya lo mencionado que nos ha enseñado el profe, que ya sería el CSS, HTML, JavaScript, ¿cierto? Entre otros. Y esto sería ya la capa de UX UI, ¿cierto? Que ya sería como tal lo que define primero una la experiencia del usuario y ya la otra como la parte gráfica final, ¿cierto? Ya el diseño. Ya esto sería pues como tal el frontend, ¿cierto? Por acá tenemos ya el controlador que se encarga como tal de mapear la ruta. Acá no creo que se vea muy bien, profe. Pero ahí dice URI. A ver, yo más bien si la abro por acá. ¿Qué era este? Sí. Uy, allá. Normalmente nosotros cuando nos digan basado en URI, URI sería la URL y ya pues como un separador donde nos va a decir editando, creando, eh, listando, ¿cierto? Esa sería la URI. La URI es algo que nosotros mente estamos viendo acá, ¿cierto? Esta sería la URL y esto ya sería el URN y todo completo ya sería URI. Muchas veces lo utilizan como URL, está válido, pero ya en la industria del software se llama URI. Suria, ok. Por acá es donde decimos que pues que obtiene el control que se va a ejecutar como acción a un cambio, ¿cierto? Y por acá ya tenemos las ventajas y desventajas, donde las ventajas pues como tal que se pueden dar es que la separación de conceptos pues entre las capas se puede dar una complejidad, ¿sí? A esto hay referencia de que, por ejemplo, yo que estoy viendo programación 2 acá con Java, estamos viendo algo que se conoce como, espérenme que por aquí lo tengo anotado. A ver que no se me haya perdido eso. Abstract Factory, donde al Abstract Factory cada clase obviamente con la finalidad de tener su independencia, por así decirlo, digamos que va a tener una clase de persona, va a tener una clase, no sé, de objeto, va a tener una clase de automóvil, ¿cierto? Y como ya el sistema va a ir en aumento, sí, en crecimiento, normalmente esas mismas clases van a ir siendo mucho más grandes, ¿cierto? Entonces a eso quiero decir de que digamos que empezamos con 5, hasta ahí vamos bien porque estamos entendiendo que con las 5 estamos trabajando, pero ya cuando haya 1000, ¿qué vamos a hacer? Entonces, Vuelve complejo. eso, entonces ya la complejidad aumenta. La cantidad de archivos a mantener y desarrollar incrementa. Eso es básicamente lo mismo redundante a lo anterior. Y la curva de aprendizaje del patrón de diseño es más alta, obviamente, que otros modelos, ¿cierto? Aunque diría yo que el MVC ya no es tan alto, precisamente por lo que están hablando muy polémicamente, que el MVC va a morir, que yo no sé qué, bueno, todas esas bobadas, pero aún es un sistema o arquitectura muy utilizada, ¿cierto? Pues a diferencia ya del MVVM o MVP, que también son demasiados utilizados, pero para eso obviamente ya se hicieron los frameworks, para obviamente no tener que hacer un software así de esa misma manera.
Por acá también tenemos las ventajas, donde la organización sí es más efectiva, ya porque tenemos las 3 capas o componentes, ¿cierto? Porque si lo hacemos en un acto pues muy unido, nos va a pasar de que vamos a decir no entendemos y no sé dónde sale esto. Por acá también estamos enunciando lo que es la independencia, ¿cierto? El funcionamiento. Es que cada cosa no tiene que depender de un qué para lograr funcionar. Claro, obviamente que sí tiene que estar bien para un modelo eficaz, ¿cierto? Pero digamos que ya no, o sea, la parte visual ya no estar comprometida con otras partes, pero propias en en el mismo archivo, no va a causar error. Es decir, si nosotros manejamos HTML5 e implementamos dentro del mismo HTML ya una etiqueta de PHP que diga tal variable inicializada en 0 y luego por allá se nos olvidó un punto y coma. Normalmente lo que va a ocurrir es que la vista no va a funcionar y nos puede tirar error si nosotros tenemos las líneas pues de comando de errores, ¿cierto? Y nos va a mostrar obviamente que ya pues que hay un error y que no va a funcionar bien, y etcétera. Mientras que así separado, si se daña el código, pues la vista va a seguir funcionando. Pero no me refiero a que siga siendo el CRUD, sino que visualmente se va a mostrar. Listo. Por acá también tenemos otra que facilita el agregar nuevos tipos de datos según sea requerido por la aplicación. Y bueno, el independiente de funcionamiento de otras capas. A esto me quiero referir que, digamos, voy a agregar una nueva variable en la base de datos, ya no nos va a dificultar ir al código, agregarla, llamarla donde la tiene que llamar y listo. O sea, va a ser mucho más sencillo agregar. Por acá hay otra cosa que se llama, si trabaja con un equipo de programadores, entonces le das una mayor facilidad para poder seguir el trabajo entre varios integrantes. A eso me refiero que va a haber uno que trabaje, no sé, la parte de controladores, otro de la vista y otro del modelo, ¿cierto? En el modelo vamos a encontrar los administradores de bases de datos y programadores. En la vista vamos a encontrar ya los que son del frontend y en el controlador ya lo que sería el backend, ya sería la parte muy lógica de todo. Listo. El mantenimiento en caso de errores, es cierto, ya como están independientes, se nos va a facilitar ver dónde está causando un error. Y pues hace obviamente que las aplicaciones sean más, no sé, más fáciles de usar, más fácil de entender, adaptarse, ¿cierto? Y como acá lo dice, ya pues hoy en día ya se utiliza son frameworks. Por acá lo que les estaba explicando del ORM de estas dos finales es que nosotros creamos una clase y por medio del ORM convertimos la base de datos. Entonces en esta parte ya no sería tanto trabajo para nosotros o ya no sería tanto trabajo para el administrador de base de datos, sino que ya por medio de la misma clase que creemos ya se va a escalar al database, ¿cierto? Si no estoy mal, es que no recuerdo a ver cuál es esto, este de acá. El ORM de PHP en Laravel se llama Eloquent, el cual nos permite ya crear una clase, o sea, un modelo, y ya puedo escalar a la base de datos y la base de datos se va a crear automáticamente. Ya nosotros, pues con el grado que hay de aprendizaje o la curva de aprendizaje de PHP, ya no necesitamos una Eloquent, aunque obviamente pues es muy efectivo, es más óptimo porque obviamente está siendo mantenido por la comunidad de PHP
y el Laravel, pero nosotros ya podemos crear una base de datos mediante código, ¿cierto? Que es crear una base de datos desde PHP. Yo aquí tengo un ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo de cómo se crearía una tabla. Y yo aquí le digo pues que me conecte a la base de datos y que me la cree. O sea, básicamente haciendo una sentencia de SQL. Me conecto y le digo si me la creo o no me la creo y ya. Y esto básicamente se puede llamar en una clase para que, no existe esa tabla donde voy a insertar, entonces créemela y ahí se inserte. Entonces, de esta manera lo podemos hacer como si fuera un ORM, pero obviamente ya con lo que se llama un PHP puro. Y listo, profe, yo creo que hasta ahí compartí mis conocimientos. Listo. Gracias, mío. No, no, qué detalle. Suficiente ilustración, ¿cierto? Sí, Yo creo que quedan todos como con varias preguntitas, ¿cierto? O quedan todos muy motivados como para arrancar con esto. Decía Camila ahorita que muy chévere, muy bueno. No sé, ¿qué opinión tienen todos de lo que habló Steven del modelo visto controlador? Profe, muy completo. Y Evi Mari. ¿Le quedó más motivado usted o no? Puro Yo backend, creo que ¿no? todos. sí, eso es Ajá, puro Todos. back. claro, ese es el objetivo. Listo. Bueno, entonces ya ahí tienen un bosquejo, una ilustración de todo lo que se puede llegar a hacer pues a través de este modelo vista controlador. Y yo les voy a compartir aquí unas 3 diapositivitas que tengo sencillas, ya de lo que han hablado, pero es para que sepamos con qué vamos a arrancar. Listo. Me dicen cuando ya estén viendo. Ya. Bueno, entonces ahorita teníamos ahí, estamos hablando de la arquitectura, ¿cierto? Como tal. Entonces aquí está el modelo, la vista, el controlador y el usuario, que es el encargado de qué, de hacer uso de él o no. Sí, profe. Nosotros somos los usuarios, ¿cierto? Bueno, lo normal que necesitamos para arrancar es tener o sea, el modelo entidad relación en el caso que estemos trabajando con bases de datos relacionales, ¿cierto? O tener la base de datos abierta como en la forma pues que yo creo que ya trabaja más Steven. Entonces, en pocas palabras, es tener la base de datos. Más, sin embargo, él nos mostraba ahí de la forma nueva que se puede hacer, que si las tablas, alguna cosa no existe, pues se haría. Pero digamos que es algo pues ya más nuevo en todo este manejo. Normalmente, ¿con qué carpetas vamos a arrancar? Vamos a arrancar con crear un nombre de un proyecto, normalmente. Vamos a darle el nombre al proyecto que se vaya a trabajar. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un proyecto para el manejo de una carnicería, ¿qué nombre le harían ustedes a la carpeta principal de ese proyecto? Carnicería, dice Yusei. ¿Quién tiene otro nombre? Entonces estaría pues el nombre del proyecto principal, listo. Y normalmente vamos a manejar la carpeta control, modelo y vista, que es las que hemos hablado por ahora. Vamos a manejar una cuarta carpeta que la vamos a llamar conexión o conexión, que es en la que vamos, ojo, vamos a manejar todas las conexiones a la base de datos, a las bases de datos que tengamos en algún momento determinado. Entonces, ¿por qué vamos a empezar? Vamos a empezar por crear esta estructurita. Y mi pregunta es, ¿dónde la vamos a crear? ¿Dónde la tendríamos que crear? ¿En qué parte de nuestra PC, computadora, tendríamos que crearla? Sham. Ajá. Entonces vamos a ir por favor a Sham. Muy bien. ¿A dónde más nos vamos? Al C, Sham. HTDocs. HTDoc, muy bien. Y ahí lo vamos a crear. Listo. Vamos a crear una nueva carpeta. Y por ahora vamos a llamarlo proyecto clase. Listo. La abrimos. ¿Qué subcarpeta vamos a necesitar?
Control, vista, modelo y conexión. A control. Vamos a crear a vista. Modelo. ¿Cuál es la otra? Conexión. Control. Ya la tiene, Ya profe. está control, ya está conexión. Conexión. Sin tildes, porfa. ¿Listo? Por ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dar clic derecho sobre ella y la vamos a abrir con Visual Studio Code. Listo, profe. ¿Listo? Sí, profe. Muy bien. Ahora necesitamos una base de datos para trabajar, ¿cierto? Para que empecemos a trabajar. Yo les voy a pasar una basecita de datos. Entonces, por favor, se van a ir a mi página, a sistema Remington, perdón, sistema uniremington.web9.com.co. Nos vamos a programación web 1 y nos vamos a ir a actividad 6. Si alguien se queda, nos dice. Vamos a bajar y vamos a buscar donde dice base de datos para trabajar el CRUD. Entonces se van a descargar esta base de datos y la van a restaurar con el manejador que usted tenga. Por línea de comandos, por el que nos mostró ahorita Steven, bueno. Cuando ya la hayan restaurado, me cuentan y hayan mirado qué tiene. Tengo el chan arriba. Cuéntenme cómo van. Restaurando. Tiene una tabla llamada película, profe. Ok. ¿Cuántas películas tiene? 56. Bastanticas, sí. Bastantica. Buena información ahí como para trabajar, ¿cierto? Sí. La tablita se llama ¿cómo? Películas. Sí, profe. Miremosle la estructura que tiene. Ah, bueno, los que están en la parte gráfica y una la ven.
Porque es importante saber los nombres de los campos, como están creados aquí, según lo que nos explicaba Steven ahora. Cuando nosotros vayamos a invocar algo, debemos de saber nuestros nombres o no, sobre la base de datos. Sí, profe. Ok. Ya todo la tiene restaurada, Camila, Jairo. Profe, Hola. ¿qué función cumple ese bit? ¿Dónde tenemos? Disponible. Ah, que coja 0 o 1. Listo. Un carácter. Que es 0 o 1 para evaluar ciertas cosas pues en algún momento. Entonces vamos a decir que si tiene 0 es que no está disponible. Y si tiene 1 es que él está disponible, ¿de acuerdo? Bueno, profe. Ese bit se tiene que establecer o él lo tiene ya. Ya cuando tú lo defines, él lo inicializa en este. Juan, ¿ya estamos listos, Juan? Jairo. Listos, profe. Camila. Sí, profe, ya listos. Bueno. Entonces, por favor, nos vamos a ir acá a Connection y vamos a crear un nuevo archivito y lo vamos a llamar connection.php. El objetivo es que acá hagamos la conexión a la base de datos. O sea, vamos a tratar de hacer la conexión a esa base de datos que acabamos de restaurar o de tener ahí, que es Biotienda o a cualquier base de datos las que usted tenga en su computadora en este momento determinado. Por ahora traemos todo con esto. Y mi pregunta es, ¿cómo empiezo el código PHP? La apertura y el cierre. Ajá. ¿Y cómo lo cierro? El signo de pregunta y el... Au. Bueno, yo ahorita les voy a dejar una actividad de programación orientada a objetos. No sé qué tanto hayan manejado ustedes en las diferentes materias que han visto, pero para que después no empapemos, porque vamos a trabajar mucho con orientación a objetos. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a colocar un comentario y vamos a crear una clase. ¿Cómo creo una clase? Una palabrita que class y el nombre de la clase. Esta clase la vamos a llamar conexión. Porque con ella vamos a tratar de hacer la conexión a la base de datos, ¿cierto? Sí. Después de, vamos a decir que vamos a hacer la conexión a la base de datos, vamos a crear otro comentario, vamos a decir que vamos a crear atributos, los atributos que nosotros consideremos necesarios que vayamos a manejar. Por ahora vamos a manejar dos atributos privados. Va a ser, el primero va a ser, ¿qué significa este símbolo? Para declarar la variable. Para declararla. Entonces vamos a declarar una variable privada, perdón, que es user, y ¿cuál es nuestro superusuario para acceder a la base de datos? Root. El root. Muy bien. Entonces esa variable nos va a guardar el root. Y vamos a crear otra para que nos maneje la contraseña. ¿Ustedes le colocaron contraseña a su SAM? No. No. Entonces, como no le colocamos contraseña, vamos a llamarla pass de password. Listo. Como no le tenemos, entonces simplemente vamos a colocar comilla, comilla, que significa que la contraseña es enter o es vacío, ¿cierto? De esa forma es la que hemos venido trabajando. Ya después de tener ya los atributos dentro de la clase, lo que vamos a hacer es que vamos a crear una función que nos permita hacer la conexión. Entonces vamos a crear
la función que nos permita hacer la conexión o que nos permita conectar. ¿Cómo la creamos? Function. Función o función. Y la vamos a llamar conectar. Listo, ahí tenemos las llavecitas de la función conectar. ¿Qué necesitamos para conectarnos? Entonces vamos a crear una nueva variable. Vamos a hacerlo con PDO. La vamos a llamar PDO y a ella le vamos a instanciar un nuevo PDO. Profe, qué pena porque la palabra PDO es en mayúscula. Esa es la forma como es la sintaxis, siempre la maneja así. Esta aquí ya es Listo. netamente. Aquí es la variable que nosotros definimos, ¿listo? Sí, profe. Gracias. Ok. Abrimos comillitas. Sencillas. Y mi pregunta es, nosotros vamos a hacer la conexión con qué manejador de base de datos estamos trabajando en este momento. MySQL. Entonces con MySQL, ¿cierto? ¿Cuál es nuestro servidor local? O sea, ¿cuál es nuestro host? Localhost. Entonces, dos puntos, host igual localhost. Punto y coma. ¿Cuál es nuestra base de datos? Para referirnos a la base de datos, digitamos DBName. Y igual y el nombre de nuestra base de datos. ¿Cómo se llama la que nosotros vamos a utilizar? Videotienda.sql. O tienda. No hay que colocar el SQL, simplemente hay que colocar el nombre de la base de datos. ¿Listo? Ahí yo ya le escribí mal, ya vi. Videotienda. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, profe. Muy bien. Coma. Pero, ¿quién es el que puede usar esa base de datos? ¿Quién la puede abrir? ¿El usuario? ¿El administrador o qué, profe? Eso, ¿y quién es el administrador en este momento? Nosotros Root. creamos una variable El para root. eso. El root, ¿cierto? Mire que allá creamos una variable privada, ¿vale? Allá arriba. O sea, user. ¿Con qué hacemos referencia a esa variable? Utilíceme esta variable como usuario. El user. ¿Cuál dijiste? User, profe. Sí, bueno, pero yo como digo a este que nos dijo Steven ahora cuando definió las This. variables. This, This. muy bien. Entonces, pesos que this, This user. ajá. Pues haga referencia a este señor que yo creé arriba, que lo llamamos como user. ¿Listo? Entonces le estamos diciendo que el que la va a abrir es ese usuario root. ¿Y cuál es el password? ¿Con qué clave la va a abrir para poder entrar? Vacía. Pero nosotros como llamamos la variable privada. Ah, sí. This pass. This, exacto. ¿Y terminamos con qué? Punto y coma. Con punto y coma. ¿Listo?
Pero mi pregunta es, acá se nos podrán presentar problemas, ojo, a la hora de conectarnos. Y hemos de evaluar algún error, por ejemplo, que la base de datos no exista o que no la Sí. encuentre, ¿cierto? ¿Con qué evaluaríamos esas excepciones? Con try, ¿cierto? El famoso TRICAT. Sí. El try catch. Listo, con el famoso try catch. Entonces, ¿cómo es la sintaxis? Try, venimos acá a la llavecita ahí abajo y vamos a colocar catch. Y vamos a colocarle acá PDO en mayúscula. Bueno, aquí aparece, no sé si a usted le aparece PDO exception. O sea, cuando él encuentre una excepción en esa conexión de PDO, ¿qué nos va a sacar? ¿O a dónde lo vamos a llevar? Vamos a decir que la vamos a llevar a una variable auxiliar que la vamos a llamar error, la cual después vamos a evaluar nosotros para saber si la encontró o no se generó un error. Eso sí no lo sabía, profe. Ok. Ahora, la pregunta es, si se genera un error, si él genera un error, ¿debemos de sacar algún mensaje en especial? Sería bueno. Pues si él generó aquí un error, ¿qué le vamos a decir? ¿Con qué imprimimos un mensaje? Eco. Con eco, ¿cierto? Y vamos a colocar... entre comillas, no se pudo qué, o no encontró, o no se pudo conectar, bueno, el mensaje que usted quiera. Bueno, pero antes de seguir ahí, bueno, vamos aquí a concatenarle el error. ¿Qué variable le voy a mostrar yo a él? ¿Dónde guardé el error? ¿Con qué concateno? Con error. Con error, Multi muy bien. error. Sí, eso. Y para que él nos muestre el error que generó el sistema, le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir que muestre el error del sistema con get Besa. Acá está. Y punto y coma. Pero ojo, el try a quién se le hace, ojo, yo dejé esta acá pues, pero este try se le hace es a quién, a esta conexión, o sea que este señor no va acá, sino que va en dónde. En el try. En el try, porque es a este que vamos a decir, bueno, míreme acá por favor esta conexión, si da o no da, en caso de que haya un error o una excepción con ella, muéstreme este mensaje. Y mi pregunta es, bueno, y en el caso de que sí la encontró, ¿qué mensaje le vamos a sacar por acá? Conexión exitosa o Muy bien, entonces, ¿con qué la imprimimos? eco. Eco, perdón, comillas. Vamos a decir lo que dijo Steve, perdón, Yuse, conexión exitosa. Y vamos a hacerle una carita aquí con signos. 2 puntos y el paréntesis. Y esa instrucción debe terminar con ¿qué? Vamos a esta llavecita mejor para acá. Tener más control de ellas. Listo, ¿qué llevamos hecho entonces hasta el momento? Retomemos ahí. Hicimos una clase que la llamamos ¿cómo? Conexión. Que es para manejar pues la conexión. Después creamos unos atributos privados dentro de la clase que fueron user y pass para manejar el usuario root y la contraseña con que nos estamos conectando en nuestro SAN o MySQL, el que estemos haciendo pues de los diferentes o en localhost.
creamos una función que se llama conectar, la cual nos sirve con un tricache para evaluar la conexión a la base de datos. Para hacer la conexión a la base de datos la estamos haciendo con PDO, donde funciona de la siguiente manera: se crea una variable, se le instancia un nuevo objeto PDO y la base de datos que estamos utilizando es MySQL, hosts, el host que estamos utilizando es localhost, punto y coma, la DBName o la base de datos que estamos utilizando es biotienda. Estamos diciendo que va a hacer uso de ella, lo va a abrir es el usuario. Aquí vamos a colocar root, pero como lo estamos manejando con variables privadas, de esta manera lo llamamos, al igual que el password. Y hicimos el exception, en el caso que haya un error, que nos visualice el mensaje que no se pudo conectar y que fuera de eso pues nos muestre el error porque no se pudo conectar. ¿Listo? Muy bien. ¿Bien hasta ahí? Sí, profe. Nos Sí. vamos a ir abajo del todo, abajo. Después de la última llavecita y antes de donde cerramos el código PHP. Ahora, ¿cómo hacemos para invocar, o más bien para instanciar esa ¿cómo se llama? O invocar esa clase conexión? Tendríamos que crear una nueva variable, vamos a llamar nueva conexión, y le vamos a instanciar que va a ser un nuevo objeto tipo ¿qué? ¿Quién es la clase que maneja la conexión? Conexión. Conexión, ¿listo? O conexión. Pilas que acá está con mayúscula inicial, arriba también está con mayúscula inicial. Si usted acá la creó con mayúscula, en minúscula, aquí también la llama de esa manera, ¿listo? ¿Termina la línea con qué? Punto y coma. ¿Listo? Y ahora tengo que hacer lo siguiente, que esta nueva conexión me invoque ¿a quién? A la función ¿qué? Conectar. ¿Listo? Entonces, para que le invoque la función conectar, le vamos a decir que a esa variable, nueva conexión, ¿qué es lo que significa esto? Que acceda, Que acceda ¿a quién? A la función ¿qué? conectar. Conectar. Esta es una de las tantas formas de hacerlo. Hay más, inclusive hay unas que simplemente uno utiliza esta variable evaluada, otra cosita acá, o sea, la PDO y listo. Bueno, hay diferentes formas de hacerla. En este momento vamos a utilizar esta. Ya dentro de 8 días, cuando ya empecemos a traer el club como tal, vamos a ver que la vamos a resumir un poquito. El objetivo de hoy es que al menos nos vayamos con saber hacer la conexión a la base de datos. Listo. Guardémoslo, control S. Por ahora no nos generó ningún error. Pues de sintaxis. No. ¿Cierto que no? Bien. Mi pregunta es, ¿cómo lo ejecutamos? Tenemos que llamar ¿a quién? A localhost. Lo llamamos proyecto clase, ¿cierto? Slash proyecto clase, y por favor nos vamos a ir slash, ¿en qué carpeta lo creamos? Conexión, profe. En connection, ¿cierto? Enter. Tiene el proyecto mal escrito, profe. Ajá, me le falta una O. Gracias. Muy bien. Entonces él llega acá y me muestra digamos, los archivos PHP que he hecho en él, y si hubieran HTML, pues también los mostraría. Y le damos a dar clic ahí en conexión PHP. Y mire, me dijo conexión exitosa. ¿Qué quiere decir? Que se conectó a la base de datos. Sí. Listo. Ya Sí, sabemos hacer la conexión a la base de datos. Una cosa del otro mundo, Yusei y compañeritos.
No, profe. No. Listo, No. muy bien. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer un cambio acá. Y quitémosle, por ejemplo, a biotienda la A. Coloquemos que es biotien. Y grabamos. ¿Qué deberá suceder ahí? Mostrar otro mensaje. Deberíamos estar esta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que no va a decir que no la encuentra, no existe, vamos a mirar. Entonces, guardemos, control S, vamos al navegador, más bien devolvámonos atrás, démosle a actualizar y ejecutémoslo. Entonces ya me dice, no se pudo conectar, listo. Error 1049, desconocida la base de datos biotien. O sea, que no la encontró. ¿Qué interpretarían ustedes de ese mensaje? Si ve que es muy bueno imprimir el mensaje que nos genera el error o no. Claro, profe. ¿Qué interpretarían de ahí? ¿Qué me está diciendo? Pues la parte de inglés que dice que la base de datos es biotienda desconocida. Y a Pues veces uno, biotienda. miren, ¿cuál es el problema de nosotros cuando estamos desarrollando? Ni leemos qué dice ahí. Sí. Ah, está chatarra y se devuelve uno para dónde. Al código y empieza a cambiar cuánta cosa hay por aquí. Pero ojo, primero tenemos que estar muy seguros que es lo que nos está devolviendo de error. ¿Por qué? ¿Cierto? También desconocía, entonces uno se viene y revisa el código en la base de datos. Ah, claro, la escribí mal. Ejemplo, yo ahorita estaba ejecutando el proyecto y me tragué la O, no. Es normal. Sí. En cualquier momento uno comete errores como eso. Y es normal de hacer. Listo. Ok, biotienda, excelente. Grabemos. Control S. Y si vuelvo a actualizo, pues ya me dirá que ya la conexión es exitosa. ¿Qué les voy a recomendar a ustedes que empiecen a hacer esta semanita? Ojalá ya hayan seleccionado la base de datos con la que vayan a trabajar. Creen el nombre del proyecto final con el nombre que ustedes deseen, de acuerdo a lo que acabamos de ver. Cree estas 4 carpetas por ahora y cree la conexión a la base de datos. Eso es lo que usted debería hacer esta semana en su proyecto. ¿Sí? Y vamos haciendo cada 8 días lo que se vaya haciendo acá, ¿de acuerdo? De uno, profe. Sí, profe. Bueno, el objetivo, les voy a mostrar algo aquí para los antojados, así como los dejo ahora. También, profe. Steven, pues, el objetivo es llegar a hacer el listar dentro de 8 días de esta manera. De uno. ¿Sí lo ven ahí? Bacano. Sí. Ahí Sí, tiene sí. una ayudita de Bootstrap para que quedara más lindo, ¿cierto? Más bien pues la parte gráfica o visual, ¿cierto? Que a veces es lo que más llama la atención. A veces la gente Sí. valora más esto y acá que lo que hay atrás, que es lo importante, ¿cierto? ¿Verdad? O sea, hay gente que valora más el front-end que el back-end, que básicamente es el que lleva el grueso del proyecto. ¿Sí? Entonces el Sí, objetivo es profe. llegar por acá, ¿cierto? Llegar al menos entre 8 días a listar, mostrarlo como nos mostró Steven, que lo mostró en una tablita. Aquí también está dentro de una tabla, pero ya con los formatos más que, digamos, más limpios, más digamos, visuales. Y con ayuda del framework de Bootstrap, y yo les voy a enseñar qué archivito, simplemente un solo archivo de Bootstrap que nos vamos a traer para acá y la. No es que vamos a instalar Bootstrap pues como tal. ¿Listo? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bueno, entonces, para que complementen, ojo muchachos, es bueno que hagamos esta actividad. Vamos a actividad 7, ustedes la van a crear en su sitio web y sería bueno que hagamos estas consulticas de programación orientada a objetos en bases de datos con PHP. Estas preguntitas de ahí, puntuales que usted lo entienda. Porque, por ejemplo, hoy creamos una clase. ¿Usted tiene claro de cómo se crea una clase en PHP? ¿Cómo crear la clase? Sí, Creamos profe. un método, una función, creamos atributos, creamos objetos. Eso lo hicimos hoy todo, ¿no? Sí, Sí. profe. Bueno, pero entonces que tengamos al menos la definición y ejemplitos de ahí que sepamos para dónde vamos. ¿Listo? Listo, Bueno, profe. profe. Ok. ¿Alguna pregunta adicional? No,
no, yo creo que no. Aunque, profe, yo te iba a preguntar, pues no sé si la universidad, Sí, dígame. pues, cómo sería eso, pero usted no tiene un grupo así como de investigación, como un semillero o algo así. Pues no me gusta, venga, ya viéndolo, por ejemplo, en el caso tuyo, me gusta también por el lado de Juan con base de datos, eh, con minería de datos, luego como muy metido en todo ese cuento, que serían dos cosas que pueden concatenar, ¿cierto? Sí, Y ya acá estaba cavilando, lo que pasa es que me mantiene, pues, me mantienen en tantas cosas, yo tendría que programar eso, quizás para el próximo semestre ya, de crear sí, un grupito de investigación de desarrollo web y base de datos. Sí, sí, pero estaría bien, profe, sí, Entonces yo le diría a Juan le gustaría, por ejemplo ya acá Steven de una, yo me vino que Yusef se uniría, pero acuérdate que de, cuando hablamos de un grupo de investigación es a investigar, a compartir entre nosotros, por ejemplo así como lo hizo Steven hoy. Él sí, sabe, listo, cada uno vamos a ir a buscar, encontramos esto, es ir entre todos a producir. No es que muchos creen que cuando se hace el grupo de investigación es que le van a ir a dar clase allá y enseñarle. Entre todos aprendemos, hacemos, investigamos y se haría un proyecto, claro, hay que tirar a una línea y a partir de ahí generar una serie de productos, productos de investigación, productos de desarrollo, presentarlos y eso serviría en su momento como su proyecto de grado, trabajo de grado. en estos momentos está el semillero de Ingesoft, el Ajá. de sí, desarrollo de software. el de Ujú. Edison, ajá, El de Edison. Listo. Pero, por ejemplo, lo que dice Steven, excelente, o sea, que sea netamente solo por este lado, por estos dos lados, que se tire la línea de desarrollo web y base de datos, ¿cierto? sí, profe, sí, Porque yo me estaría muy imagino que el bacano. que tiene Edison es a todos, le debe apuntar a todo, ¿no? Sí, le apunta también a mobile, ajá. Ok, listo. Entonces ya miramos y maduramos la idea, Steven y Yusef. Juan no me ha dado respuesta. Juan, cuénteme. Sí, profe, para trabajar con minería de datos. Interesante, Ajá. Sí, interesante porque la... yo en ese tema y también si usted viera, pues, y aquí lo comparto con Steven, porque creo que ustedes son muy apasionados por los temas. Juan, tuvimos una exposición en base de datos 2 y a él le tocó minería de datos y este muchacho, hemos dicho, él lo escogió. Y es muy metido por el cuento y conoce todo eso de pe a pa, historia sagrada que a veces uno no ha leído porque a él le gusta y se mete por todo eso, ¿cierto? Igual tú también yo te veo que manejas todos esos lenguajes, framework de manejo de desarrollo de software, lo que está ahora pionero, lo que normalmente se ha manejado que es el modelo vista controlador. Y yo no sé si hace 8 días o 15 le dije a ustedes que en semestres anteriores había tenido un estudiante, no sé si lo estoy repitiendo, que empezamos a ver muchas cosas de estas, de las que estamos haciendo. No, profe, eso ya no se maneja así. No, profe, tal cosa. Pues, nada me le sirvió en las clases. Y ahora está trabajando y estos días me escribía y me decía, profe, si usted viera cómo me ha tocado y aprender lo que usted me enseñaba en clase. Llegó a una parte donde no se tiene lo último, donde no se tienen los desarrollos actualizados como él creía que se los va a encontrar y le ha tocado emprender casi todo lo que en las clases nunca le prestó atención. Sí, Claro, sí, le digo. eso es muy cierto, profe. Entonces yo sí les quiero invitar una reflexión y es esa, en el campo laboral uno encuentra de todo, y yo creo que Steven va por parte muy avanzada, ¿cierto? Porque él aprovecha, tiene gente al lado que trabaja de esa manera. Sin embargo, también hay que manejar lo anterior, porque uno no sabe a qué va a llegar y entonces cómo va escalando, ¿cierto? Esa es la Claro. manera de ir haciendo. ¿Listo? Entonces, a eso les invito. Y yo no sé, si se arma el grupito de investigación, pues estarían invitados todos a partir del próximo semestre. Yo tengo una pregunta, profe. Es que se dice que para que eso pueda llegar a tener validez en el como proyecto de grado, tiene que Ajá. estar 2 semestres. Pero entonces mi pregunta es, ¿tiene que estar exactamente en el mismo semillero donde comenzó o puede variar en semilleros y eso sigue contando? Tendríamos que averiguarlo ya pues con don Roberto Guevara, que es el que maneja toda la parte de investigación. ¿Tú estás en Sí, algún otro, Yusef? Pues yo me metí el de Edison. al de Edison.
Ah, Yo ok. también. Bueno, ahí están. Bueno, Ahorita yo pensé tenemos que era, clase. yo pensé que era que Pero ustedes estaban, véngame, yo pensé que era que ustedes estaban sin grupo de investigación. No, profe, es que de hecho, o sea, yo leí algo que envió la profesora Piedad y era pues acerca referente a eso. Entonces yo dije, bueno, esto está válido como eso. Y de Mm, todos los que yo vi ahí, el que más me gustó fue el de Edison. Y yo mm. como que, bueno, venga, participemos. Pero claro, obviamente yo estaba que le preguntaba a usted si podía pues como abrir uno nuevo y pues Yo lo continuar la consulto, línea base. eso lo voy a consultar, si se puede lo hacemos, pero por ahora que no se vea que sea como un conflicto de intereses entre Edison y mi persona, listo, porque No. se podía interpretar de esa manera. Sí, Cuando sí, ya me sí, dicen pero que él no. maneja ya la parte de desarrollo, ¿qué quiere decir? Que por ahí están las líneas de desarrollo. ¿Qué le diría a Edison, por ejemplo? Steven, ¿a usted le gusta la parte web? Entonces vaya por web, ¿cierto? Sí, Y lo entiendo yo de esa manera. Entonces ya habría que hablar con ellos y definir. Listo, si se puede, bienvenido sea y me encantaría pues estar ahí con ustedes. Y si no, pues entonces seguiríamos allá. De todas maneras, por ahora, sigan con ellos y vamos mirando a Listo, ver. profe. Yo ya voy consultando con las cabezas visibles de todo, porque aquí tengo que empezar a hablar hasta con don Mauricio, el decano. sí. Desde Mauricio, Porfirio, que es el jefe de programa, Roberto Guevara, que es el de investigación, Piedad, que maneja las líneas de investigación, bueno, todo ese asunto que está ahí. Sí, profe, eso De estaría muy bueno. cabeza nos tiramos, profe. Sí, De sí, una. sí, No, sí, pero no, ya que lo ustedes ya abra. están iniciados, ahí están iniciados también. Bueno, hágale. Ahí no se deja de pensar en la idea. Sí, sí, sí. Bueno, ¿alguna pregunta de lo de hoy? ¿Queda claro que con qué van a empezar con el proyecto? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes empiecen a hacer eso para que, ojo, Profe, no nos vaya a coger allá al final pues la cosa y uy, que no fui capaz de hacerlo. Paso a paso me voy a ir haciendo lo que vamos haciendo cada 8 días, ustedes lo van a ir aplicando en el de ustedes. Dígame, Juan, es que tengo un problema. dígame. Que el localhost me rechaza la conexión. Ahí sí, El mira, ¿cómo me va a rechazar la conexión el local, ¿quiere localhost? compártenos? Yo antes de compartir aquí, compártenos pantalla y miramos ahí entre todos a ver cómo le ayudamos. Listo, bro. Eh, mm, listo. Sí, señor. No sé, profe. Pues es el mensaje que me sale. Ni siquiera me dice como el que salía ahorita, ¿no? Sí tiene abierto el Apache y el MySQL en el Sham. Sí, el SAM está abierto. Espéreme, yo veo. Pero es que el Apache no está arriba. Apache. Ya lo prendí. Ahora sí, dele a ver. Ah, ese. Era eso, listo. Era que Listo. cuando arranco de pronto no verificaste, Juan, que hubiera subido. Listo, pero está bien. Listo, profe. Bueno, mío. Ok. Pues Bueno, yo ahí dígame. les compartí un pequeño código de algo muy personal que había pues como Excelente. ensayado Del que y eso. tenías ahí, ok, Ah, listo. Sí, Gracias, mijo. con gusto. Ajá. Ahí para que lo analicemos entre toda esta semanita y ya dentro de 8 días hablamos de él, listo. Sí, Muy bien. Bueno, muchachos, entregamos ahí por hoy, bien juiciosos. Nos vemos dentro de 8 días. claro Por que sí, profe. favor, todos hagamos esa consultica, que no devuelva acá, que Steven, Yusef, Steven. ¿Listo? De una, profe. Que los demás Listo, también profe. participemos. El objetivo es que no sea todo el tiempo yo hablando acá, sino que también lo que ustedes vayan consultando y vamos compartiendo entre todos. ¿Listo? Sí, profe. Ya esta semanita entonces le subo el segundo parcial bueno, pero es que todavía no puedo hablar con este muchacho, con Pedro Juan Campuzano, porque a mí no me gusta subir eso, después tener que ir a corregir la nota de él. Te voy a decir, le escribo y en mediados de la semanita se lo estoy subiendo al class, ¿listo? Listo, profe, de una. Bueno, pues un feliz Listo, día, un profe. feliz fin de semana y cuidan mucho y gracias ahorita por esperarme. Listo, profe. Con Gracias a gusto, Listo, usted. profe. Hasta profe. Hasta luego. Listo, luego. profe. Hasta Muchas luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Saludos a Camila la profe. igual, los veo ahorita. Sí. Listo, profe. Nos vemos en 2 Saludos horas. a la profe. Hasta luego. Con gusto, Hasta José, luego. claro, mijo.